de empezar, me gustaría orar para poner todo en las manos de Él y que Él tome el control, ¿tá? Gracias, Señor, por este día, Padre, que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Señor, te pido, Padre, que tú, Señor, seas hablando hoy a través de mí, Señor. Usa mis labios, usa mis manos, Señor. Úsame, Señor, hoy, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que nos podamos llevar un mensaje hoy de acá, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estaba viendo ¿cómo decirlo? Un episodio de History en el cual decían que habían descubierto algo y decían que Adán y Eva, no sé si ustedes sabían, que fueron, bueno, ancestros, ¿no? Primeros padres, se apellidaban, perdón, muy complicada la palabra, el apellido era Pérez. ¿Saben por qué? Pérez. Porque Dios les dice, si comen de este fruto, perecerán. ¿Eh? Perecerán. A los 15 personas que se rieron les agradezco. A los demás vamos a estar orando por ustedes al término de la prédica para ver si aceptan a Cristo como Salvador. Pero muy bien, muy feliz de estar hoy acá con ustedes. Estoy agradecido. Y así como fue este chiste medio malo, así quiero hablar un poco sobre el tema de hoy, que le puse un título medio raro, le puse un concepto anticlimático. Un concepto anticlimático. Y para eso quiero que me estén acompañando a Marcos 4, 26 al 29, vamos a estar leyendo. Un concepto anticlimático. ¿Qué tiene que ver todo esto? Yo hace unos meses atrás fui al cine y pude experimentar por primera vez acá en Uruguay, lo había hecho en otra parte, pero el cine, no sé si ustedes han ido a una sala 4D, es linda, es media cara, pero para ir por lo menos una vez a experimentar qué es lo que se siente está bueno. Y recuerdo estar viendo esa película y lo que estaba pasando era que mientras se movía el asiento se mueve, a veces te tiran agua, hay viento, es todo medio realista, ¿no? Para que como que te involucres bien en la película. Pero esta película, tras de que era larga, tenía una parte en la que siempre iba armando para llegar a ese punto, el clímax de la película, ¿no? En la parte como que, wow, ¿qué va a pasar ahora? Pero me acuerdo que viendo esta película y llegando a ese punto donde la película arma todo, la escena, arma todo, pero llega a ese punto y no me llamó la atención. No me llamó la atención, los efectos estuvieron buenos, todo lo demás estaba excelente, pero la parte esa que tenía que llegar, tenía que romperte los ojos, no lo hizo conmigo. Y acá en esta parábola que vemos en Marcos, sucede algo parecido, por lo menos desde mi punto de vista, sucede algo parecido. Y quiero que, si lo podemos leer, dice Marcos 4:26, dice, decía además, Jesús, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva el fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es una parábola pequeña, corta, que muchas veces capaz pasa desapercibida, porque antes Jesús cuenta las parábolas del sembrador, donde lleva la semilla y empieza a esparcir y la semilla cae sobre tierra fértil, sobre tierra que tenía mucha piedra,
Y así sucesivamente. Y cuenta cómo crece y cómo no crece y cómo los pájaros se llevan. Entonces está armando todo un escenario para enseñarle a la gente por parábolas, porque no iban a entender por completo si él le revelaba el reino de Dios. Entonces se lo tenían que enseñar por parábolas. Y a este punto llega esta parábola, donde toda la gente está escuchando qué es lo que va a decir este hombre, este revolucionario. ¿Qué está diciendo? Y llega a esta parábola. Muchas veces Jesús, cuando él estaba predicando, cuando él estaba en su ministerio, ¿no?, que duró 3 años durante la tierra, su ministerio ya como que llamó a los discípulos y fue crucificado. Durante esa parte, él llamó mucho la atención a la gente alrededor. Pero algo que pasaba y sucedía muy seguido era que cuando él salía y empezaba a dar alguna enseñanza, empezaba a predicar a los demás en la multitud, se le acercaban fariseos, saduceos, gente común, gente pobre, viudas, huérfanos, gente con necesidad. Se acercaban y escuchaban. Pero lo que más me llama la atención a mí es que los mismos fariseos, ellos escuchaban la palabra, pero no se sentían con una espiga adentro. Se sentían mal, se sentían furiosos, querían matarlo a Jesús. Pero venían en cambio los demonios. Los demonios lo reconocían inmediatamente. Los demonios se caían sobre sus rodillas y empezaban a decir: cállate porque no aguanto tu poder. Cállate porque no aguanto que estés hablando. Vos sos el Hijo de Dios. Vos sos quien decís que sos. Los mismos demonios reconocían quién era Jesús, mientras que los fariseos no. Y por eso muchas veces, no lo tome mal, pero hay que ser a veces como un demonio. Saber quién es Jesús. A veces actuamos como fariseos. No queremos escuchar. No queremos entender. Sabemos lo que dice. Estoy escuchando, pero no quiero oírlo. Pero los demonios lo oían y no podían aguantar lo que estaban escuchando. Tenían que o huir de ese lugar por sus medios, o eran expulsados por Jesús. Y ese punto a veces desearía que nos pasara a nosotros. Cada vez que escucho el nombre de Jesús, cada vez que escucho la palabra de Dios, saber a quién le sirvo, saber quién está conmigo, no hacer oídos sordos, no hacer un pasatiempo de venir a la iglesia nada más para servir en el audio, para predicar, sino de verdad aprovechar esta hora y media que tenemos de estar hoy acá. Entregar mi vida, entregar mi problemática, llegar acá con las manos vacías e irme con las manos llenas, con esperanza, con la verdad de Cristo. No quiero actuar como los fariseos que pensaban que me las sabía todas. No quiero actuar así. Y yo creo que acá donde Jesús está enseñando sobre este concepto del reino de Dios, que era nuevo. Nadie había predicado antes sobre esto, nadie había hablado sobre esto. Se hablaba, sí, de un reino, se hablaba, pero la gente pensaba muchas veces que era un imperio. El Mesías iba a llegar, iba a ser alguien que iba a derrocar el imperio romano que estaba en ese momento. Iba a ser alguien fuerte, iba a ser alguien que los iba a hacer libres a un pueblo que llevaba siendo hace rato prisionero. Pero él enseñaba otro tipo de reino de Dios. Un reino de Dios basado en la humildad, basado en la obediencia y en la voluntad. Algo que ellos no estaban acostumbrados. Algo que ellos no aceptaban
desde su punto de vista. Era algo revolucionario. Como les digo, ellos esperaban una persona fuerte, política. Y llegó alguien hablando sobre una semilla. Que el reino de Dios es como una semilla. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir? Yo me imagino estar ahí con toda la gente escuchando a este hombre hablar, que tal vez nunca lo vi en mi vida, nunca supe quién es, solo lo vi de lejos y veo a la multitud acercándose, veo a la multitud ahí escuchándolo, yo me acerco y yo creo que me va a hablar sobre un reino, sobre algo futurista, algo que nos va a hacer libres, que al fin vamos a ser libres. Y me habla de una semilla. Me habla de algo básico. Algo que conozco de toda la vida. ¿A dónde está el clímax de este hombre? ¿A dónde está ese hombre que me decían que hacía milagros? Que hablaba y la gente lo escuchaba. Me habla de una semilla. Me habla de ser obediente. Y eso muchas veces, eventualmente, lo llevó a la cruz. La gente no aguantaba escuchar eso. Los fariseos no aguantaban escuchar eso. No soportaban, no entendían. No entendían que para llegar al reino de Dios era a través de obediencia, era a través de humildad. Ellos querían algo más. Querían sangre, querían ser libres. Y hoy nosotros creo que muchas veces esperamos en nuestras vidas un cambio radical, un cambio que nos va a llevar desde abajo arriba en cuestión de una oración. Que una oración de 5 minutos me va a cambiar la vida y me va a cambiar mi estatus económico y me va a cambiar mi vida, mi relación con mi madre, con mi padre, con mi esposa, con mi novia, y me va a dar un nuevo trabajo en cuestión de 5 minutos. Cuando es cuestión de una semilla. Algo que sucede con la semilla y algo que sucede con el reino de Dios. Este concepto que él hablaba es que una semilla es insignificante, pequeña. Si ustedes han visto una semilla de mostaza, ustedes sabrán a lo que me refiero. No se ve casi. Se te cae y no la encontrás más. Una semilla, no sé, de cualquier fruto que usted vea, generalmente es pequeño, insignificante, alrededor de todo el campo. Así de pequeño es. El reino de Dios también a veces es invisible. Cuando lo plantas en la tierra, lo dejas de ver. Ya no está ahí. Sé que está ahí la semilla porque la planté, pero no la estoy viendo. No la veo. Puede germinar, puede hacer su proceso, pero mientras tanto no la estoy viendo. Es invisible, insignificante, invisible. Y generalmente cuando estoy en ese proceso, muchas veces soy ignorante también. Las 3 I's que quiero marcar hoy. Somos ignorantes. ¿Ignorantes en qué sentido? Ignorantes que Dios va a trabajar en nuestra vida de tantas maneras, de tantas formas, que no vamos a saber cuál es la siguiente forma. No hay un formato escrito, no hay un formulario, no hay algo que me diga, Dios te va a hablar mañana, Dios me va a hablar hoy en la noche. No. A veces me siento tan ignorante porque entre más cerca me siento de Dios, a la vez me siento tan lejos de Dios. Como cantábamos recién hace un rato, decía la canción, aunque no te sientas, sé que estás ahí. Y eso generalmente pasa. Aunque yo no sienta, aunque yo me sienta ignorante,
en ese momento, aunque yo vea lo insignificante que soy, aunque yo vea lo ignorante, lo insignificante y también lo invisible, yo sé que Él está ahí. Yo sé que Él está orando. Y de eso se trata la semilla. Es anticlimático porque pensamos, como les decía hace un rato, 5 minutos me basta para resolver algo, para resolver mi vida. Pero es un proceso. Es un proceso. Y la gente que escuchaba esto, pescadores, mujeres, gente que vendía agricultura, escuchaban esto y no entendían, no podían entender qué estaba sucediendo, lo insignificante que estaba diciendo este hombre. ¿Cómo va a comparar esto con una semilla? Pero ese es el punto. El reino de Dios es para gente humilde. Humilde no me refiero que tenés que dejarte menospreciar por todos, sino humilde en la presencia de Dios. Decir: Dios, no sé qué debo hacer. No sé qué debo hacer. Hay gente que llega por esas puertas y piensa que sabe todo. Piensa que sabe todo. No aceptan un consejo o no aceptamos un consejo, porque yo también muchas veces no lo he hecho. No aceptamos un consejo porque pienso que ya sé el resultado. Y porque ya sé el resultado, no quiero tomar ese consejo. Pero he ahí la obediencia, la humildad de decir: Dios, no sé cómo. No sé cómo. No sé cómo orar más de 13 segundos sin pensar en la comida que está en el horno, que tengo que sacar y tengo hambre y quiero comer. No sé orar en la noche en mi cama porque ya me duermo. No sé cómo voy a hacer con mi familia porque no nos hablamos y estamos peleados y con 5 minutos no me está bastando. No sé cómo arreglarlo. No sé cómo. Ese es el primer paso. El primer paso que Dios te pide. No saber cómo. Yo llego a la iglesia, o llegamos a la iglesia, no porque somos perfectos, sino porque necesitamos salvación. Cada uno. La estamos peleando constantemente. Mi problema, tu problema. Y Dios lo ve. Dios lo ve. Ve cada momento que vos apartás para Él y también ve cada momento en que ignorás cuando Él te llama. El punto de partida es: Dios, no sé cómo. No sé cómo hacerlo. Este hombre en el que Jesús hablaba sobre la parábola, en el 27, dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota. ¿Y qué dice? Y crece sin que él sepa cómo. No sé cómo crece. No sé cómo va a crecer. Yo puedo plantar la semilla. Yo sé que tengo que regarla. Yo sé que tengo que poner la tierra adecuada. Yo sé que tiene que estar a cierta temperatura para que no muera. Y vas a decir: ¿cómo este agricultor no sabía eso? Pero aquí es la verdad profunda de la que Jesús quería tratar de transmitir a través de la parábola. Él planta la semilla, pero Él no es el encargado de que esa crezca. Es el Espíritu Santo obrando en Él, haciendo que crezca esa semilla. Yo puedo regarla, yo puedo cantarle. A veces algunos le cantan a las plantas.
Yo puedo ponerla adentro para que no se queme en el sol. Pero yo no sé si va a crecer o no. La semilla del reino de Dios es algo anticlimático, porque no es una solución inmediata. Es un proceso doloroso, un proceso aburrido, capaz, pero en fin, un proceso en el que te va a salvar y me va a salvar a mí. Es un proceso. La cosa importante sobre esto, si vemos en el ministerio de Jesús, vemos quién llama a Él, a quién Él recluta para ser sus discípulos. Él no recluta a gente que sabe cómo, gente experimentada, no. Todo lo contrario, gente que no sabía absolutamente nada. Y de hecho, capaz que ni siquiera le importaba. A esa persona recluta. Gente que no sabe cómo. No tenés que saber cómo. Gabriel, no tenés que saber cómo. No tenés que saber cómo la comida va a estar mañana en tu mesa. No tenés que saber cómo vas a conseguir ese trabajo. Lo único que tenés que hacer es dame tu barco, dame tu voluntad, dame tu obediencia. Y con eso yo voy a hacer que obre para bien. Con eso, con tu voluntad. A Pedro, cuando Jesús se le arrimó, le pidió el barco. Pedro dijo, toma mi barco, úsalo. A los demás los llamó y fueron con él. Les entregó su tiempo, entregó su voluntad y su obediencia. Eso es no saber cómo. Ellos en ese momento ni siquiera pensaron en qué iba a pasar mañana. Estaban ahí viviendo ese momento con Cristo, con Jesús en ese momento. Eso es lo que quiero para mí. Vivir ese momento. Saber cómo, no quiero saber cómo. Quiero saber quién. ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién es el que me va a rescatar? ¿A quién yo le entrego mi vida? ¿Y a quién yo pongo primero en mi vida? ¿Quién? Es la pregunta. ¿Quién? Jesús. Hermana. Jesús. Jesús es el pilar de tu vida y de mi vida. Sin Él, sin la salvación de Él, no hacemos nada completamente. Podemos estar acá, yo puedo predicar, pero si yo no lo tengo en el corazón, si yo no lo acepto, no voy a estar ese día con Él. La pregunta no es cómo Jesús, es quién. ¿A quién le entrego mi obediencia? ¿A quién le entrego mi tiempo? ¿A quién? ¿A quién? Muchas veces no vamos a entender las cosas. Por ejemplo, yo tengo un celular, ahora no lo tengo conmigo, pero tengo un celular y sé hacerlo funcionar. Pero cuando estoy escribiendo, sé que si aprieto tal botón va a aparecer la letra I. Pero cómo aparece esa letra I, no tengo la menor idea. Pero sé que si lo aprieto, aparece. Muchas veces así tiene que ser nuestra vida espiritual. No sé cómo va a aparecer, no sé cómo va a suceder,
Pero sé que si ayuno, sé que si oro, sé que si entrego mi vida y entrego toda mi voluntad, mi obediencia, algo va a suceder. Algo va a suceder. Yo no sé, no soy mecánico, no sé cómo hice para llegar de acá a mi casa. Sé que prendí el auto y llegué. Pero ¿cómo llegué? ¿Cómo funcionó? No sé. Pero llegué. Y así de anticlimático es el reino de Dios. No tenés que saber cómo. Tienes que saber quién. ¿Quién? Esa semilla va a germinar y vos ni yo no vamos a saber cómo. Pero va a dar fruto. Va a dar fruto. Si la regás, si acompañás constantemente, va a dar fruto. No esperemos una semilla que dé fruto si la planté y me la olvidé. Y que crezca como crezca. No sé cómo va a dar, pero algo va a dar. Y así es el reino de Dios. El reino que predicaba Jesús a sus discípulos, a la gente en ese lugar. Ese es el reino de Dios. Hay que permitir muchas veces que la tierra haga el trabajo. No quiere decir que vos no hagas tu parte. El sembrador, el granjero, la persona fue y puso la semilla en la tierra. Y dejó que la tierra haga su trabajo. Pero él fue y la puso. Puso su obediencia, puso su voluntad, puso su tiempo, puso su amor. Y la tierra, el proceso, fue haciendo que germine esa semilla. Pero él tuvo que hacer algo para que eso pasara. Hoy, ¿lo estás haciendo tú? ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Acaso puse esa semilla en la tierra o la tengo en la repisa guardada todavía? No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo ganas. Y la pongo en la repisa. Y cuando pueda y cuando me acuerde, lo haré. Hoy Dios te llama, así como me llamó a mí, así como lo llamo a los pastores, Antonio, Alejandro, Mercedes, a plantar esa semilla y hacer que la tierra haga su trabajo. Dios no te manda a saber cómo, Dios te manda a confiar, te manda a saber quién, en quién pones su confianza, en quién. Quiero ir terminando con esto. La gente en ese momento, me imagino, no lo dice la Biblia, pero me hago el pensamiento en la cabeza y veo a la gente en la multitud no entendiendo cómo algo tan poderoso, cómo algo tan bueno puede ser algo tan ordinario, algo tan sencillo. Cómo un amor así puede ser algo real. Es muy real para ser cierto. La semilla que vos vas a depositar hoy o cuando vos quieras, esa semilla va a germinar eventualmente. Pero de vos no se te manda a pedir que sepas cómo. Solo sé obediente. Decir, Dios, entrego mi vida, entrego mi tiempo y te pongo en primer lugar. Que se haga tu voluntad. No sé cómo va a pasar. No sé cómo vas a hacer, pero yo quiero servirte. Quiero ser como esos discípulos que
que entregaron todo en ese momento y fueron contigo. Yo quiero ser ese granjero, esa persona que puso esa semilla y confió. Y noche y día pasaron, noche y día, noche y día. Y la semilla brotó. Quiero, si podemos tomarnos un momento, quiero que ahí donde estás tú, si quieres ponerte de pie, estar sentado, como quieras estar, quiero que entregues este momento a Dios.